y vamos a empezar con el estudio de hoy. Seguimos con las cartas de los maestros. Gracias a los que me escriben para hacerme sugerencias o los que me llaman. Casi siempre anoto o agrego las cosas que me van diciendo para poder hacer más claro. Bueno, vamos a iniciar, si les parece, es la 14ª sesión sobre las cartas de los Mahatmas. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. La invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. Me inclino ante la sabiduría primaria, la sabiduría de los dioses, me inclino ante la sabiduría a través de los tiempos, me inclino ante la verdadera sabiduría, me inclino ante la gran sabiduría divina. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con la carta 4. Estamos, acuérdense, ya con la sesión de Barker. Y ya pasamos la primera, la segunda, la 3A, la 3B y ahora estamos con la cuarta carta. En función de lo que me van ustedes diciendo y lo que yo voy tomando nota de los que están participando en esta sesión, en esta serie de sesiones, estoy haciendo esta aclaración. Es muy importante siempre, esto lo decía Krishnamurti, el punto de partida. Es desde dónde y hasta dónde observamos, leemos, estudiamos. Recordar que analizamos cartas precipitadas por seres en un estado muy superior al nuestro. Eso es muy importante que no perdamos de vista esta situación. Es importante no perder de vista esta perspectiva. Bhagavan Das, el sabio teósofo también que tiene muchas obras, trabajó este aspecto cuando nos enseña que hay relaciones hacia arriba, hacia iguales y hacia abajo. Tanto en el emisor como en el receptor. Cuidado con migrar de donde estamos, que es el estado inferior, cuestionando o buscando relaciones igualitarias o incluso superiores. Ahora lo voy a explicar. Comenta Bhagavan, este es simplemente un preámbulo para poder analizar algo que me han sugerido que aclare. Las emociones de amor que tienen que ver con la atracción y las emociones de odio que tienen que ver con repulsión. La atracción entre iguales, cuando tenemos emociones de amor hacia iguales, en las 3 ascendentes modalidades antes mencionadas se engendrarán las siguientes virtudes. Cuando una persona se siente atraído entre iguales, es decir, entre nosotros, los teósofos, entre los compañeros que normalmente estamos en contacto unos con otros, entonces si estamos practicando amor, las virtudes que desarrollamos para que el amor sea real y genuino es urbanidad, cortesía, finura, suavidad, miramiento, amistad, sociabilidad, afabilidad, afectividad y familiaridad. La atracción hacia los superiores, cuando estamos en una persona que consideramos superior a nosotros, que es el caso de las cartas, modestia, prudencia, dulzura, reverencia, formalidad, diligencia, gravedad, serenidad, seriedad, sensatez, docilidad, humildad, obediencia y gratitud. La atracción hacia los inferiores, cuando estamos con personas que son menores en edad que nosotros, entonces, cuando utilizamos amor, trabajamos con amistad, estimación, benevolencia, urbanidad, indulgencia, suavidad, nobleza, benignidad, dulzura, ternura, compasión y piedad. Estos son los rostros del amor. Ahora vamos con los rostros del no amor. Aquí Bhagavan Das, para darle una versión más occidental, le puso odio. La repulsión entre iguales engendra los siguientes vicios. Cuando nosotros los teósofos estuviéramos con muy poco amor, estaríamos rudos, bruscos, groseros, tercos, con asperezas, irascibles, con actitud huraña,
cólera, hurañería e intemperancia. La repulsión a superiores engendra timidez, suspicacia, esquivez, encogimiento, cobardía, rencor y venganza. Y la repulsión a inferiores engendra arrogancia, desadmiración, menosprecio, desdén, engreimiento, petulancia, agresividad, entrometimiento, escarnio, altivez, orgullo y malevolencia. Bueno, yo les sugiero que revisen esto porque es muy importante. Y vamos a encontrar en las cartas cómo en algún momento tanto Hume como el señor Sinnett empezaron a migrar desde la situación en la que ellos estaban y la situación en la que los maestros estaban, empezaron a convertir la relación en una relación de iguales y muchas veces incluso en una relación de superiores. Y se generó entonces un verdadero problema. Lo mismo le pasó a Blavatsky en un montón de en la parte histórica que nosotros podemos rebasar de su historia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay dos procesos psicológicos no descritos por Bhagavan, que es la sensibilización y el acostumbramiento, es decir, la persona empieza como discípulo de un alma muy desarrollada, pero poco a poco nos vamos sensibilizando a esa relación, nos vamos acostumbrando y surge o toma lugar el ego inferior y produce envidia, celos, conflictos, frustraciones, agresiones. Y automáticamente tratamos de convertir la relación en una relación horizontal o incluso en una relación superior y nos estaremos equivocando. Y esto, una de las cosas que hace es la ruptura de la fraternidad por descuido de las posturas anteriores, por el flujo de las relaciones. Todos los casos van bajo el dominio de la teoría de perpetuidad de la conciencia, nos dice Bhagavan Das, y esto ya no lo voy a leer, pero es nada más, alguien me lo sugirió y me pareció muy, muy apropiado. Y ahora sí vamos a entrar entonces al contenido de la carta 4 con la devoción necesaria, con la admiración y con la gratitud hacia los maestros que nos han dado la posibilidad de hablar y compartir con el género humano estos contenidos. Esta se recibió al parecer el día 5 de noviembre. Madame Blavatsky y el coronel Olcott llegaron a nuestra casa en Allahabad en diciembre de 1880. El coronel Olcott fue a Benares el día 3 y Madame se reunió con él el día 11. Ambos regresaron a Allahabad el 20 y se quedaron allá hasta el 28. Hay que recordar que ellos estaban hospedados durante largos periodos de tiempo en la casa de los Sinnett y que estos a su vez estaban en Smila, que era, ya le habíamos comentado, un lugar en el que normalmente los hindúes, para huir del calor que hacía, se iban a una zona que estaba a más de 2.000 metros de altura. Bueno, mi querido hermano, dice el maestro Kachi, con toda seguridad, yo no puedo ponerle ninguna objeción al estilo que usted amablemente ha adoptado para dirigirse a mí por mi nombre. Ojo, por eso estamos haciendo la aclaración anterior. Con toda seguridad yo no puedo ponerle ninguna objeción al estilo que usted amablemente ha adoptado para dirigirse a mí por mi nombre, puesto que, como usted dice, es un signo externo de la consideración personal, aún mayor de la que ya he merecido por su parte. Aquí hay mucha, bueno, podríamos detenernos, pero no lo vamos a hacer, pero veamos entonces cómo de alguna manera ya está señalando, está señalando lo importante que es mantener una estructura de comunicación que permita fluir. Los convencionalismos de este mundo fastidioso, fuera de nuestros apartados ashrams, o sea, donde ellos normalmente habitan, en ningún momento nos molestan demasiado. Y ahora menos que nunca, cuando son hombres y no maestros de ceremonias, lo que buscamos. Estamos buscando hombres, no maestros de ceremonias, que estén llenos de recovecos lingüísticos y presentaciones y de rituales para sentarse, para ponerse de pie o lo que sea. Y ahora menos que nunca, porque nosotros lo que buscamos son hombres y no maestros de ceremonias. Devoción y no simples observadores. Cada vez más y más va ganando terreno un árido convencionalismo. Yo me siento verdaderamente satisfecho al encontrar a un aliado tan inesperado en un medio social donde hasta ahora no ha habido demasiados entre las clases cultas de la sociedad inglesa. Tenemos ante nosotros una crisis de cierto sentido y hemos de hacerle frente. Podría decirse dos crisis, una en la sociedad y otra en el Tíbet. Obviamente está hablando, ya sabemos de cuándo, de hace muchos años. Porque en confianza puedo decirle que Rusia está actuando gradualmente sus fuerzas para una futura invasión a ese país, al Tíbet, con el pretexto de una guerra con China. Si no tiene éxito, será debido a nosotros. Si no tiene éxito Rusia en la preparación de esta guerra contra China, en donde piensan invadir China, si no tiene éxito esta invasión del Tíbet, será debido a nosotros, dice. Y en esto, por lo menos, habremos merecido su gratitud. Ya ve, pues, que tenemos asuntos más importantes a tratar que las pequeñas sociedades.
Sin embargo, la seguridad teosófica no debe ser descuidada, a pesar de que hay una cosa más importante. Esto es discernimiento pleno. Lo más importante es evitar que Rusia invada Tíbet para, de alguna manera, generar una guerra con China. Eso es más importante, pero no por ello menos importante. Es el cuidado que requiere la sociedad teosófica. Este asunto ha cobrado un impulso que, de no estar bien dirigido, podría desembocar en resultados funestos. Recuerde las avalanchas de sus admirados Alpes en los que usted ha pensado a menudo. Aquí le recuerda entonces a Sinet que él ya ha pensado en las avalanchas que se dan en los Alpes. Y no olvide que al principio su contingente es pequeño y su impulso también. Es decir, cuando se desprende la nieve, al principio es pequeño y el impulso también. Una vulgar comparación, podría usted decir, pero no se me ocurre un ejemplo mejor para observar el aumento gradual de acontecimientos triviales que van creciendo hasta constituir el destino amenazador para la sociedad teosófica. Lo que está diciendo aquí el maestro es que ya están pasando cosas que podrían poner en riesgo la existencia o por lo menos las funciones de la sociedad teosófica, y aunque es como una avalancha que recién están como empezando, pero si se dejan, si se descuidan, esto podría entonces empezar a crecer demasiado. Bueno, continuamos con la carta. Como veremos ya en la primera parte, la carta es elegante, amable, de acuerdo a lo que habíamos visto de Bhagavatas. Se me presentó esto con fuerza avasalladora el otro día, cuando al bajar por los desfiladeros del Karatorum, tal como ustedes lo llaman, que en realidad es Koulenum, tal como ustedes lo llaman, vi desplomarse una avalancha. Por eso se le ocurrió esta idea. Había ido personalmente a ver a nuestro jefe para presentarle el importante ofrecimiento del señor Hume. El jefe, acuérdense que es el Mahachohan. Había ido personalmente dentro de esa zona a ver al jefe para presentarle el ofrecimiento del señor Hume. Y me encontraba del otro lado de la DAC, en mi camino de regreso a casa. No puedo decir cuáles hubieran sido las siguientes especulaciones, pero precisamente cuando me estaba aprovechando del impresionante silencio que sigue corrientemente a este cataclismo, es decir, después de una avalancha, para obtener una visión más clara de la situación actual y de la disposición de los místicos de Slinga, fui devuelto bruscamente a la realidad. Una voz familiar tan aguda como la que se atribuye a un pavo real de Sarasqui, a la cual le damos crédito en la leyenda, aumentó al rey de las Nagas, gritaba a lo largo de las corrientes: Olcott ha hecho resucitar otra vez al mismo diablo. Es lo que escuchó. Los ingleses están volviendo loco, Kotumi. Venga cuanto antes y ayúdenme. Es la voz. Y en su excitación ella se olvidó de que estaba hablando en inglés. Debo decir que los telegramas de la vieja dama colocan contra uno como piedras lanzadas por una catapulta. ¿Qué podría yo hacer sino ir? Argumentar a través del espacio con alguien que se encontraba en tan grande desesperación y en un estado de caos moral. Resultaba inútil, de manera que decidí salir de mi refugio de muchos años y pasar algún tiempo con ella para consolarla lo mejor que pudiera. Pero nuestra amiga no es alguien de quien se pueda esperar que haga reflejar a su mente la resignación filosófica de Marco Aurelio. Los hados nunca escribieron que ella pudiera decir: es una cosa magnífica cuando se hace el bien, escuchar el mal, que se dice de una. Yo había ido a pasar unos cuantos días, pero ahora me encuentro con que no puedo soportar por más tiempo el magnetismo sofocante ni siquiera de mis propios compatriotas. He visto a algunos de nuestros orgullosos y viejos sikhs ebrios y dando traspiés sobre el pavimento de mármol de su templo sagrado. He oído a un tal Bakil hablando en inglés despotricar contra el Yog Vidya y la teosofía, como si se tratara de una ilusión y una mentira, declarando que la ciencia inglesa los había liberado de esas supersticiones degradantes, y diciendo que era un insulto para la India el sostener que los sucios yogis o sannyasis supieran algo de los misterios de la naturaleza. Voy a repetir, diciendo esta persona, el famoso Bakil, además de insultar a todo esto, diciendo que era un insulto para la India sostener que los sucios yogis y sannyasis supieran algo de los misterios de la naturaleza, o que algún hombre viviente pudiera ahora o haya podido jamás producir fenómenos. Mañana me vuelvo a mi retiro. Es decir, el pobre maestro Kach quedó absorto y muy contaminado en su magnetismo después de ver lo que había ahí. A los sikhs ebrios y a estos oradores echando por tierra entonces la sabiduría de su pueblo. Más sobre este tema. Es posible que la entrega de esta carta se retrase unos días debido a causas que a usted no le interesaría que yo le contara.
Sin embargo, mientras tanto le he enviado un telegrama dándole las gracias por su amable condescendencia ante mis deseos, en las cuestiones en las que usted alude a la carta del 24 del corriente. Veo complacido que usted no se ha descuidado en presentarme ante el mundo como un posible aliado. Veo complacido que usted no ha descuidado al presentarme ante el mundo como un posible aliado. Esto hace que ya seamos 10, según creo. Pero debo decir que su promesa fue cumplida bien y lealmente. Su carta llegó a Armichar el 27 del corriente a las 2 de la tarde. Yo la recibí unas 30 millas más allá de Rawalpindi, 5 minutos más tarde. Y le telegrafié a usted acusándole recibo desde Gelum a las 4 de la misma tarde. Como verá, nuestros sistemas de entrega urgente y comunicación rápida no son de despreciar por parte del mundo occidental, ni siquiera por parte de los escépticos Bakis, arios de habla inglesa. Bakis es este hombre que estaba echando injurias y estaba de alguna manera criticando a lo hindú y llamándole sucios a los yogis. No podría pedir una disposición de mente más juiciosa en un aliado que la que usted comienza a descubrir en sí mismo. Hermano mío, su actitud hacia nosotros ya ha cambiado en grado sumo. ¿Qué es lo que puede impedir una comprensión mutua perfecta algún día? Vamos a hacer una pausa pequeña para ver. Él nos está hablando del tema de las avalanchas y que las avalanchas que empiezan al principio no tienen mucha potencia ni desprenden mucha nieve, pero que si se les deja correr, cosa que por supuesto no puede detenerse, por lo menos no con la tecnología que tenemos actualmente, se va haciendo entonces cada vez mayor y mayor. Y después habla de los problemas de estos arios complejos, como este señor que empieza a echar por tierra a todas las tradiciones hindúes para poner en su lugar y agradecerle a los ingleses el haberlos conquistado y el haberles llevado una tradición diferente. Bueno, la proposición del señor Hume ha sido debida y cuidadosamente considerada con su jefe. Sin duda, él le comunicará los resultados que yo le expresé en mi carta. Que él juzgue nuestra manera de actuar como una prueba razonable, como lo hace usted, ya es otra cuestión, ahí no lo sabemos. Nuestro Maha, el jefe, el Maha Chohan, me autorizó a sostener correspondencia con ustedes dos e incluso, si se constituye la rama anglo-india, a ponerme algún día en contacto personal con ella. Incluso si se llega a constituir la rama anglo-india, él podrá ponerse en contacto con ella. Ello depende enteramente de usted, no puedo decirle más. Tiene toda la razón por lo que se refiere a la posición de nuestros amigos en el mundo anglo-indio, al haber sido materialmente mejorada por la visita a Simla. Y también es cierto, aunque usted modestamente se abstenga de decirlo, que estamos especialmente en deuda con usted por esto. Pero completamente aparte de los dos desdichados incidentes de las publicaciones de Bombay, no es posible que exista allí el menor, en el mejor de los casos, más que una benévola neutralidad de nuestro pueblo, de vuestro pueblo, hacia el nuestro. El punto de contacto entre las dos civilizaciones que ellos representan respectivamente es tan endeble que casi podría decirse que no existe prácticamente ningún contacto. Ni llegarán a tenerlo a no ser por unos pocos. Les llamaré excéntricos a los que consigan entonces reconciliarse dentro de estas dos culturas, que como usted tiene sueños mejores y más audaces que los demás y al estimular el pensamiento ponen en contacto a dos civilizaciones por su propia y admirable audacia. ¿No se le ha ocurrido a usted que las dos publicaciones de Bombay, si no influidas, es posible que no hayan sido evitadas por parte de aquellos que podían haberlo hecho? Porque vieron la necesidad de levantar toda esta agitación para conseguir el doble resultado de provocar una distracción necesaria después del estallido de la bomba del broche. ¿Cuál broche? ¿Recuerdan ustedes? Fue el broche que trajo Madame Blavatsky, ¿se acuerdan? Es una bomba. Y tal vez tratando de poner a prueba la fortaleza de su interés personal por el ocultismo y la teosofía. No digo que esto fuera así, no hago más que preguntar si esa contingencia habría pasado por su mente. Ya he dado pie para que le surgiera si los detalles que se deban en la carta sustraída se hubieran dado a conocer de antemano en el Pioneer, un lugar mucho más apropiado y donde hubieran sido tratados con mejor provecho debido a que él era el editor de esta revista. Ese documento no hubiera merecido la pena de que nadie se esforzara o lo robara para el Times of India y por lo tanto se hubiera mencionado sus nombres. Aquí está diciendo muy elegantemente que probablemente fue un error publicarlo en Bombay y no en el Pioneer. Bueno, continuamos, déjenme ver. El coronel Olcott, indudablemente, está desacompasado con los sentimientos de los ingleses. De ambas clases,
pero sin embargo está más en consonancia con nosotros que con cualquiera de ellas. Podemos confiar en él en toda circunstancia y su entregado servicio está dedicado a nosotros tanto en la adversidad como en el exilio. Mi querido hermano, mi voz es el eco de la justicia imparcial. ¿Dónde podemos encontrar una devoción igual? Es una persona que nunca pregunta, sino que obedece. Está hablando de Olcott. Que puede que cometa innumerables errores llevado por un excesivo celo, pero que siempre está dispuesto a repasar su falta, incluso a costa de la mayor de las humillaciones posibles. Que aprecia el sacrificio de la comodidad e incluso de la vida como algo que debe arriesgarse con alegría cuando sea necesario. Que comerá cualquier cosa o incluso pasará sin comer, que dormirá en cualquier cama, que trabajará en cualquier lugar, que confraternizará con cualquier paria, es decir, la casta más baja, que soportará cualquier privación por la causa. Todo eso puede hacer entonces Olcott. Reconozco que su relación con la rama anglo-india sería un error y por consiguiente él no tendría que ver con ella, más que lo que tiene que ver con la británica, que es la rama de Londres. Su relación será puramente nominal y puede que menos que eso si se redactan ustedes en sus estatutos con más ascensión que los de ellos. Y dando a su organización un sistema de gobierno tal que funcione por sí mismo y que rara vez o nunca requiera ninguna intervención externa. Pero crear una rama anglo-india dependiente con los mismos objetivos, ni que sean totalmente o en parte de la ciudad madre y con los mismos directores en escena detrás, no será solo asestar un golpe mortal a la ciudad teosófica, sino imponernos un doble trabajo y preocupación, sin que ninguno de nosotros sea capaz de percibir la más mínima compensación provechosa. La sociedad madre nunca ha intervenido ni en lo más mínimo en la sociedad teosófica británica, ni desde luego en ninguna otra rama, tanto religiosa como filosófica, al haber creado o al haber inducido a crear una nueva rama. La sociedad madre le hace entrega de su carta constitutiva, lo cual puede ser por ahora sin nuestras firmas de aprobación, y después normalmente, y como es costumbre, la sociedad se retira de la escena. Como dirán ustedes, la relación posterior de la sociedad madre con las ramas que se forman se limita a recibir informes trimestrales de sus actividades y las listas de los nuevos miembros y a ratificar las expulsiones. Solo cuando se le pide especialmente que actúe de árbitro, teniendo en cuenta la actuación directa de los fundadores con nosotros, etcétera, etcétera. Por otra parte, nunca se inmiscuye en los asuntos de las mismas, a excepción de los casos en los que se le solicita, para que actúe como una especie de tribunal de apelación. Y al depender de esto último de ustedes, que es lo que priva de sociedad, sea virtualmente independiente. Incluso somos más generosos que ustedes, los británicos, lo son para con nosotros. No les obligaremos ni tampoco les pediremos que acepten a un residente hindú en su sociedad para vigilar los intereses de la máxima autoridad madre, una vez que los hayamos declarado independientes, pero confiaremos implícitamente en su lealtad y en su palabra de honor. Sin embargo, si a ustedes les disgusta tanto la idea de una supervisión ejecutiva puramente nominal por parte del coronel Olcott, americano, y de idea de una supervisión ejecutiva puramente nominal por parte del coronel Olcott y de su misma raza, con seguridad que se rebelarán contra los dictados de un hindú cuyas costumbres y cuyos métodos son los de su propia gente y raza. A pesar de la natural benevolencia de usted, no han aprendido todavía a tolerar y mucho menos a amar o respetar. Bueno, pues aquí está el lío de esta carta de la creación, la generación de la rama anglo-hindú y además las condiciones en las que esta rama va a generarse. Está haciendo advertencias de que es una rama donde debe haber hindúes que tengan que ver entonces con el recorrido y con la dirección de esta rama. Y está poniendo el ejemplo de que si ni siquiera aceptan a Olcott, que es de la misma raza que los británicos, aunque sea americano, pues va a ser mucho más difícil que puedan aceptar a las personas que provengan de cualquiera de las etnias hindúes. Piénselo bien antes de solicitar nuestra guía, le dice. Nuestros mejores, nuestros más eruditos y santos adeptos pertenecen a las razas de los mugrientos tibetanos. Aquí está usando un sarcasmo para hablar otra vez de lo que ya se está diciendo en la India. Piénselo bien antes de solicitar nuestra guía, puesto que ellos están sugiriendo que también se utilicen, por supuesto, a los sabios hindúes dentro de la rama anglo-india. Nuestros mejores, nuestros más eruditos y santos adeptos pertenecen a esas razas de los mugrientos tibetanos. En cuanto a los Punjab Sikhs, usted sabe que el león es un animal proverbialmente sucio y agresivo, a pesar de su fuerza y de su valor. Es cierto que sus buenos compatriotas perdonarían más fácilmente nuestras rarezas hindúes en cuestiones de modales
que las de sus propios parientes de América, es decir, de los americanos, en este caso de Olcott. Si mis observaciones no me han engañado, yo diría que esto es muy dudoso. Los prejuicios nacionales sirven para empañar las gafas de cualquiera. Usted dice, qué felices seríamos si el que nos guiara fuera usted, o sea, Gach, refiriéndose a este humilde corresponsal. Mi buen hermano, ¿está seguro de que la agradable impresión que usted pueda tener ahora de nuestra correspondencia no se desvanecería instantáneamente al verme? ¿Y cuál de nuestros santos soerones ha disfrutado ni siquiera de la más mínima educación universitaria ni de la menor noción de las costumbres europeas que me cayeron en suerte? Un ejemplo. Pedí a Madame Blavatsky que eligiera de entre 2 o 3 Punjabs arios que estudiaran el Yog Vidya y que son místicos por naturaleza a uno, a quien sin ponerme yo mismo en demasiada evidencia pudiera designar como enlace entre usted y nosotros, y a quien yo estaba deseoso de enviarle a usted con una carta de presentación para que hablara del yoga y de sus efectos prácticos. Vamos a leer esto porque es importante. Para ponerle un ejemplo de la fuerza de los prejuicios de los ingleses que estaban ahí, él pone como ejemplo cuando le pidió a Madame Blavatsky que eligiera entre 2 de los Punjabs arios que estudiaran Yog Vidya de los más elevados, los místicos por naturaleza, uno, para que pudiera entonces funcionar como enlace entre el maestro y tanto Hume como Silet. Este joven caballero es tan puro como la misma pureza, cuyas aspiraciones y pensamientos son de clase más espiritual y ennoblecedora, y que simplemente por su propio esfuerzo es capaz de penetrar en las regiones de los mundos sin forma. Este joven tan desarrollado no es adecuado para ser presentado en un salón. Habiéndosele explicado que si le ayudaba a usted a organizar una rama de místicos ingleses, ello podría redundar en el mayor de los bienes para su propio país, demostrándole prácticamente a qué resultados maravillosos lleva el estudio del yoga. Madame Blavatsky le pidió en términos circunspectos y muy delicados que se cambiara de vestimenta al hindú, al desarrollado, a este hombre que había sido elegido cuidadosamente y que tenía grandes capacidades y mucho desarrollo. Vamos a revisarlo otra vez, lo que está comentando acá. Entonces, este joven caballero que es tan puro como la misma pureza es el mejor elegido de los que estaban ahí, cuyas aspiraciones y pensamientos son de la clase más espiritual y ennoblecedora, que simplemente por su propio esfuerzo, si lo quisiera, es capaz de penetrar en las regiones de los mundos sin forma. Hasta ahí llega su desarrollo. Este joven no es adecuado para ser presentado en un salón de acuerdo a los prejuicios de los ingleses. Entonces aquí continúa, dice Madame Blavatsky le pidió en términos circunspectos y muy delicados que se cambiara la vestimenta y dejara su turbante antes de partir para la abad, porque estos, aunque ella no le dio la razón, estaban muy sucios y ajados. Usted diría al señor Sinet, dijo ella, que le lleva una carta de nuestro hermano KH con quien él mantiene correspondencia. Pero si él le pregunta algo sobre él o sobre nosotros, hermanos, contéstele simple y llanamente que usted nos ha autorizado para extenderse sobre el tema. Háblele del yoga y demuéstrele los poderes que usted ha conseguido. Este joven que ya había aceptado, este chico aceptó, escribió después esta curiosa carta a Blavatsky. Madame, decía, usted que predica las más elevadas normas de moralidad, de veracidad, etc., quiere hacerme representar un papel de un impostor. Usted me pide que me cambie la ropa con el riesgo de dar una idea falsa de mi personalidad y engañando al caballero al que usted le envía. ¿Y qué pasará si me pregunta si conozco personalmente a Kotome? ¿Tengo que guardar silencio y dejarle que crea eso? Esto sería una notoria falsedad y yo, el culpable de ella, me vería lanzado de nuevo al horrible remolido de la transmigración. Aquí tiene usted un ejemplo de las dificultades con las cuales tenemos que trabajar. O sea, tendría consecuencias kármicas hacerlo. Sin poder enviarle un neófito antes de que usted mismo se haya comprometido ante nosotros, debemos o bien aguardar o bien enviarle a uno que a lo mejor le chocaría o le desagradaría al instante, solo por verlo físicamente. La carta se la hubiera entregado a él yo mismo en propia mano. Él no tenía más que prometer guardar silencio sobre los asuntos sobre los que no sabe nada y de los cuales no podía dar más que una falsa idea y presentarse con un aspecto más limpio. De nuevo el prejuicio y la letra muerta. Durante más de 1000 años, dice Michelet, los santos cristianos no se lavaron nunca, pero son observados con un diferente rasero. ¿Durante cuánto tiempo aún tendrían miedo nuestros santos de cambiar su vestimenta por temor a ser tomados por marodakis, neófitos de vuestras sectas rivales y más limpias? Se pregunta. Y nos empieza a mostrar acá que lamentablemente en el mundo del prejuicio siempre se lleva un doble rasero.
Pero estas dificultades nuestras no deberán impedirle a usted empezar su trabajo. El coronel Olcott y Madame Blavatsky parecen dispuestos a hacerse personalmente responsables de usted. Y del señor Hume, si usted mismo está dispuesto a responder a la fidelidad de cualquiera que su grupo pueda escoger como líder de la Sociedad Teosófica Anglo-India, nosotros estaremos de acuerdo en que se haga la prueba. El campo es suyo y nadie estará autorizado a interferir excepto yo, con el beneplácito de nuestros jefes, una vez que usted me ha hecho el honor de escogerme entre los demás. Pero antes de edificar una casa hay que hacer el plan. Supongamos que redacta usted una comunicación en cuanto a la constitución y al plan de acción a seguir en las actividades de la sociedad anglo-india que tiene en mente y presenta para su consideración. Si nuestros jefes están de acuerdo, y con toda seguridad que no serán ellos los que pongan obstáculos a un progreso universal o retarden este movimiento hacia una meta más elevada, entonces les darán enseguida la carta constitutiva. Pero antes ellos tienen que ver el plan y debo rogarle que recuerde que no se permitirá a la nueva sociedad que se independice de la sociedad madre, aunque queden en libertad de dirigir sus asuntos a su manera, sin temor a la más mínima interferencia por parte de su presidente, siempre que no violen los estatutos generales. Y en cuanto a este punto, le remito a usted la regla número 9. Esta es la primera sugerencia práctica que le llega de un cis y trans himalayo. Hombre de las cavernas a quien, en mi idea de desalentar a alguien tan decidido como usted, levanto barreras que le impidan su progreso. Nosotros nunca nos lamentaremos ante lo inevitable, pero tratamos de sacar el mejor partido posible de lo peor. Y aunque nunca presionamos ni atraemos a los dominios misteriosos de la naturaleza oculta a aquellos que lo desean, ni rehuimos expresas nuestras opiniones libremente y sin temor, sin embargo siempre estamos dispuestos a ayudar a aquellos que llegan hasta nosotros, incluso los agnósticos, que se asumen la negativa actitud de no reconocer nada que no sean los fenómenos y se niegan a creer en ninguna otra cosa. Es verdad que el hombre casado no puede llegar a ser un adepto, pero sin esforzarse para convertirse en un Raja Yogi puede adquirir ciertos poderes y puede hacer el mismo bien a la humanidad y a menudo más, permaneciendo dentro de los límites del propio mundo que él ha elegido. Por consiguiente, no se pedirá a usted que cambie precipitadamente las costumbres establecidas de su vida antes de que esté plenamente convencido de que es necesario y de las ventajas subsiguientes. Es usted un hombre al que hay que dejar que se le guíe por sí mismo y que por consiguiente puede permanecer a salvo. Aquí ya le dijo hasta dónde puede llegar él, ya le dijo que hay ciertos requisitos para llegar a cierto desarrollo, pero que no se desaliente porque también en las condiciones en las que está también puede llegar a tener otro tipo de desarrollo, es lo que viene en la última parte de lo que hemos leído. La decisión que usted me ha tomado es digna de tenerse en cuenta, el tiempo hará el resto. Hay más de un camino para alcanzar el conocimiento oculto. Esto es muy importante. Hay más de un camino para alcanzar el conocimiento oculto. Muchos son los granos de incienso destinados a un único y mismo altar. Uno cae antes en el fuego, el otro después. La diferencia de tiempo no tiene importancia, dijo un gran hombre cuando se le negó la entrada a la suprema iniciación de los misterios. Hay un trono de lamentación en su pregunta sobre si alguna vez se repetirá la visión que tuvo usted la noche anterior al día de mi exclusión. Me parece que si tuviera una visión cada noche, pronto dejaría usted por completo de apreciarlas. Otra vez está hablando del punto que vimos ahí, que es la sensibilización, sociabilización, aburrimiento que le pasa a un ser humano cuando admira mucho algo y de verlo tan repetidamente le pierde todo el respeto. Entonces hay un tono de lamentación en su pregunta sobre si alguna vez se repetirá la visión que tuvo usted la noche anterior, el día de la exclusión. Me parece que si tuviera una visión cada noche, pronto dejaría usted por completo de apreciarla, ¿sí? Se iría acostumbrando, aburriendo. Pero hay una razón mucho más poderosa por la que usted no tendría un empacho de estas, y es que ello representaría un desperdicio de nuestra fuerza, porque para hacerlo tenemos que gastar mucha fuerza. Tan a menudo como yo o cualquiera de nosotros pueda comunicarse con usted, sea en sueños, o por impresiones en estado vigílico, o por cartas, entrando o saliendo de los cojines, aquí está burlándose también, porque recuerdan ustedes que una de las condiciones que puso la esposa de uno de ellos fue que para tratar de ponerles un entuerto es que metiera la carta en un cojín, que fue un lío monumental desbaratar para encontrar que allí estaba la carta, es para demostrar que realmente existían esas condiciones y esas posibilidades, por eso lo pone aquí, entrando o saliendo de los cojines. Dice, tan a menudo como yo, cualquiera de nosotros pueda comunicarse con usted, sea en sueños, por impresiones en estado vigílico
o por cartas, incluso las que entran y salen de los cojines, o por visitas personales en forma astral. Esto se hará, pero recuerde que Simla se encuentra a una altitud de 7.000 pies, es decir, 2.000 y pico de metros. Más que Allahabad, y las dificultades a superar en esto último son tremendas. Por alguna razón, ellos están, aquí está él develando, el maestro, que tratar de hacer una aparición astral en 7.000 metros es mucho más complicado que hacerlo en una condición de menor altitud. Me abstengo de animarle y no espere demasiado porque, igual que usted, a mí no me gusta prometer lo que por distintas razones no pueda llegar a cumplir. El término fraternidad universal no es una frase hueca, dice Cotomi. La humanidad, en su conjunto, tiene el máximo derecho a recurrir a nosotros, tal como he tratado de explicar en mi carta al señor Hume, la cual haría usted bien en pedirle para que se la dejara leer. Ojo, aquí dice el término fraternidad universal no es una frase hueca. La humanidad en su conjunto tiene el máximo derecho a recurrir a nosotros, tal como he tratado de explicar en mi carta al señor Hume, la cual haría usted muy bien en pedirle para que se la dejara leer. Es la única base fundamental segura para la moralidad universal, la fraternidad. Si se tratara de un sueño, al menos este sería un sueño noble para la humanidad. Y esta es la aspiración del verdadero adepto. Suyo fielmente, Cotón. Y ahora, por supuesto, tenemos que hacer vamos a hacer alguna reflexión sobre todo esto para que nosotros podamos entender el contenido de lo que está comentando el maestro. Y aquí pongo, la carta es enorme, la carta a la que hace referencia él que se le envió a Hume es una carta muy larga. Entonces no está toda la carta, pero está casi toda porque también es una carta muy importante. Entonces vamos a hacer un paréntesis debido a que el maestro aquí está diciendo a Sinet que le haría bien leer esa carta al señor Hume. Pues vamos a revisarla porque tenemos que revisar qué es lo que le está sugiriendo que lea y que seguramente leyó. Estimado señor Hume, esa es la carta, aprovechando los primeros momentos de descanso para contestar formalmente su carta del 17 próximo pasado, le informaré ahora el resultado de mi conferencia con nuestros jefes, es decir, el Mahachohan y la proposición allí contenida. Y a la vez intentaré responder a todas sus preguntas. En la carta esta que estamos revisando aparece 2 veces esto. Acuérdense que él va a ver al Mahachohan para pedirle para pedirle cosas relacionadas con la carta que ya envió Hume, la oferta que hizo. Primero debe agradecerlo en nombre de toda la sección de nuestra fraternidad que esté especialmente interesado en el bienestar de la India, por un ofrecimiento de ayuda cuya importancia y sinceridad nadie puede dudar. Al rastrear nuestro linaje a través de las vicisitudes de la civilización india hasta un pasado remoto, tenemos un amor tan profundo y apasionado por nuestra patria que ha sobrevivido incluso al efecto expansivo y cosmopolitizante, sepa disculparme si es una palabra en inglés, de nuestros estudios sobre las leyes ocultas de la naturaleza. Y por lo tanto, yo y todo patriota indio sentimos la más fuerte gratitud por cada palabra o acción bondadosa de su nombre. Bueno, le está dando las gracias. El de la cosmopolité, que viene del francés, es una palabra que utiliza, pero no había un equivalente en inglés, por eso pone ahí que se disculpe, pero que busque a qué se refiere. Imagine entonces que como estamos convencidos de que la degradación de la India se debe en gran parte a la asfixia de su antigua espiritualidad, ha sido asfixiada, y que todo lo que ayude a restaurar ese nivel más elevado de pensamiento y moralidad debe ser una fuerza de generación nacional, de regeneración nacional. Cada uno de nosotros, naturalmente y sin exhortación, estará dispuesto a impulsar una sociedad cuya propuesta de formación está en debate, especialmente si en verdad está destinada a convertirse en una sociedad no contaminada por motivos egoístas y cuyo objeto es revivir la ciencia antigua y tender a rehabilitar a nuestro país en la estimación del mundo. De esto por hecho, sin más aseveraciones. Pero usted sabe, como cualquier hombre que haya leído historia, que los patriotas pueden hacer estallar sus corazones en vano si las circunstancias están en su contra. Es decir, que no siempre las luchas son apropiadas dependiendo de las circunstancias externas. A veces ha sucedido que ningún poder humano, ni siquiera la furia y la fuerza del más elevado patriotismo, ha podido torcer un destino férreo y desviarlo de su curso fijo, y las naciones se han apagado como antorchas arrojadas al agua de las envolvientes tinieblas de la ruina. Bueno, es una manera muy poética de decir que hay que ver que las condiciones sean las apropiadas para poder probar la regeneración del tejido espiritual de la India. Continúa esta enorme carta.
Por lo tanto, nosotros que percibimos la caída de nuestro país, aunque no tenemos el poder para levantarlo de inmediato, no podemos hacer como quisiéramos ni en cuestiones generales ni en esta en particular. Y con la buena disposición, más no el derecho de acoger más que a medias sus propuestas, nos vemos obligados a decir que la idea concebida por el señor Sinet y por usted es, en parte, impracticable. En una palabra, es imposible que a mí o a cualquier hermano o incluso cualquier neófito avanzado se le asigne comisiones especialmente como jefe o espíritu director de la rama anglo-india. Lo que habían sugerido tanto Sinet como Hume es que fuera uno de los maestros el director de la rama anglo-india. Y aquí está diciendo que esto no es posible. Sabemos que sería bueno que usted y alguno de sus colegas seleccionados se les instruyera y mostrara regularmente los fenómenos y sus fundamentos. Porque aunque nadie se convencería, excepto pocos de ustedes, aún sería una clara ventaja tener, aunque sea algunos ingleses de enorme capacidad, alistados como estudiantes de psicología asiática. Somos conscientes de todo esto y mucho más. Por lo tanto, no negamos a mantener la correspondencia con usted ni ayudarlo de diversas maneras. Pero lo que sí nos negamos es a asumir cualquier otra responsabilidad que no sea esta correspondencia periódica y asistencia con nuestros consejos. O sea, lo único que van a obtener de nosotros es esta correspondencia y sus consejos. Y si la ocasión es favorable, brindar pruebas tangibles, positivamente visibles, que los satisfagan de nuestra presencia e interés. Eventualmente también podemos hacer cosas que puedan ser como muy llamativas para poder ayudarles en su trabajo. A guiarlos no consentiremos. Por mucho que podamos hacer, sin embargo, podemos prometerle que solo le daremos la medida exacta de sus merecimientos. Merezcan mucho y probaremos ser honestos deudores. Es decir, esfuércense muchos para que merezcan mucho y nosotros probaremos ser honestos deudores. Pagaremos mucho con lo que ustedes requieren. Poco y apenas podrán esperar de una ganancia compensatoria. Este no es un mero texto tomado del cuaderno de un niño de escuela, aunque suene así, sino solo una torpe expresión de la ley de nuestra orden que no podemos traspasar. Totalmente ajenos a los modos de pensamiento y acción occidentales, ven lo que dice acá, es súper importante, totalmente ajenos a los modos de pensamiento y acción occidentales, especialmente los ingleses. Si nos inmiscuyéramos en una organización de este tipo, todos sus hábitos y tradiciones fijos chocarían incesantemente, si no con las nuevas aspiraciones, al menos con los modos de realizarlas que nosotros sugeriríamos, que son totalmente diferentes a la flema británica. No lograría usted obtener consentimiento unánime para llegar hasta donde usted se propone. Le he pedido al señor Sinet que redacte un plan que incorpore sus ideas conjuntas para presentarlo ante nuestros jefes, que parece el camino más corto para un mutuo acuerdo. Bajo nuestra guía, su rama no sobreviviría, ya que ustedes no son hombres que puedan ser guiados en ese sentido. Por lo tanto, la sociedad sería un parto prematuro y un fracaso. Y luciría tan incongruente como un París-Dumont tirado por un equipo de jacks o camellos indios. Y aquí está Dumont. París-Dumont es un francés que nació en Brasil y que se fue a vivir muy pequeño a Francia. A él se le atribuyen los primeros vuelos, incluso anteriores a los hermanos Wright, o por lo menos los vuelos hechos de una manera más pública y más estructurada. Entonces, como hizo varias locuras este París-Dumont, aquí te puse una foto de que alguna de las veces que estaba tratando de volar, obviamente el primero que voló es el alemán este que se mató, que era Limendi, me parece, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero él estuvo como 10 o 15 años antes que los Wright y que él, y que logró volar un poco, pero luego se mató. Este es un hombre que fue muy famoso en la época y por eso nos está comentando acá que, por lo tanto, la sociedad sería un parto prematuro si se hace como ellos están pidiendo y un fracaso. Y luciría tan incongruente como un París-Dumont tirado por un equipo de yaks, acuérdense que los yaks son los animales, estos están en el Tíbet, o de camellos indios. Es decir, que se vería como tratando de volar, pero tirado por yaks o por camellos. Dice, sería una incongruencia total. Bueno, está haciendo una broma, está haciendo un sarcasmo de que hay cosas que la flema inglesa no puede tolerar porque lo ve como ridículo o cursi. Bueno, nos pide que le enseñemos la verdadera ciencia, el aspecto oculto del lado conocido de la naturaleza. Es decir, no se conforman tanto Hume como Sinet en observar las cosas que pueden hacerse. Lo que quieren saber es cómo se hacen. Entonces nos pide que les enseñemos la verdadera ciencia, su aspecto oculto del lado conocido de la naturaleza. Es lo que él está de alguna manera aquí comentando.
Bueno, ¿y usted cree que esto es tan fácil hacerlo como pedirlo? No parece darse cuenta de las tremendas dificultades que hay para impartir incluso los rudimentos de nuestra ciencia a quienes han sido entrenados conforme a los métodos familiares de otras cosas, es decir, de ustedes. Vamos a ver esto otra vez porque es muy importante. No parece darse cuenta de las tremendas dificultades si nosotros decidiéramos compartir los secretos de nuestra ciencia que hay para impartir incluso los rudimentos de nuestra ciencia a quienes han sido entrenados conforme a métodos que son totalmente diferentes que son los de ustedes. ¿No ve usted que cuanto más tiene de uno, menos capaces son de comprender intuitivamente lo otro, ya que un hombre solo puede pensar según sus desgastados surcos, y a menos que tenga el coraje de taparlos y abrir nuevos, se verá obligado a recorrer los antiguos, es decir, regresará otra vez a hacer las mismas dudas a través de los mismos moldes que tienen que ver con la parte inferior de la mente y no con la superior. Permítame darle algunos ejemplos. Conforme a la ciencia moderna exacta, usted definiría una sola energía cósmica y no vería ninguna diferencia entre la energía que gasta el viajero que empuja a un lado la maleza que obstruye su camino y la de un experimentador científico que gasta una cantidad igual de energía en poner en movimiento un péndulo. Nosotros sí. Vamos a leer esto otra vez porque es como muy interesante. Conforme a la ciencia moderna exacta, usted definiría una sola energía cósmica, es decir, hay una sola energía. Y no vería ninguna diferencia entre la energía que gasta un viajero que empuja a un lado la maleza, es decir, una persona que con el hacha va abriendo brecha, y la de un experimentador científico que gasta una cantidad igual de energía, similar a la del que va abriendo brecha, en poner en movimiento un péndulo cuidadosamente edificado. Nosotros sí, ya que sabemos que existe una enorme diferencia entre los dos. Uno disipa o esparce inútilmente la fuerza, el otro la concentra y la almacena. Hay enorme diferencia. Y aquí, por favor, comprenda que no me refiero a la utilidad relativa de los dos como uno podría imaginar, sino solo al hecho de que en un caso no hay más que fuerza bruta lanzada sin ninguna transmutación. Es quitar hierba para caminar. Transmutación de esa energía bruta en la forma potencial superior de la dinámica espiritual. Acuérdense que la dinámica es un término físico que atiende al movimiento de los cuerpos, que viene de la cinética, que es el movimiento de los cuerpos sin atender a sus causas, y la dinámica, que es el movimiento de los cuerpos atendiendo a sus causas. Entonces, este está aplicando una fuerza bruta en forma potencial superior a la dinámica espiritual, es decir, a todo lo que sería el movimiento de energía espiritual que atiende a sus causas. Y en el otro es precisamente eso. Por favor, no me considere vagamente metafísico. La idea que deseo transmitir es que el resultado de la intelección más elevada en el cerebro ocupado científicamente es la evolución de una forma sublimada de energía espiritual, que en la acción cósmica produce resultados ilimitados, mientras que en el cerebro, que actúa automáticamente, contiene o almacena en sí mismo solo una cierta cantidad de fuerza bruta, que es incapaz de producir o almacenar en sí mismo solo en una cierta cantidad de fuerza bruta, que es incapaz de producir algún beneficio para el individuo o para la humanidad. Es decir, el del péndulo está produciendo beneficios para la humanidad y para sí mismo. El que abre la brecha, no. Está utilizando, bueno, como ya lo expresó aquí el maestro. El cerebro humano es un generador inagotable de la más refinada calidad de fuerza cósmica. Vean qué hermoso cómo lo explica. El cerebro humano es un generador inagotable de la más refinada calidad de fuerza cósmica. Generador inagotable. Extrae de la energía bruta e interior de la naturaleza. De ahí la saca. De la energía bruta e interior de la naturaleza. Vamos a leerlo otra vez. El cerebro humano es un generador inagotable de la más refinada calidad de fuerza cósmica, que extrae de la energía bruta interior de la naturaleza. Y el adepto completo se ha convertido en un centro desde el cual irradian potencialidades que engendrarán una correlación tras otra a lo largo de los eones por venir. Esta es la clave del misterio de la capacidad para proyectar y materializar en el mundo visible las formas que su imaginación ha construido a partir de materia cósmica inerte en el mundo invisible. El adepto no crea nada nuevo, solo utiliza y manipula materiales que la naturaleza tiene en reserva a su alrededor. Un material que a lo largo de las eternidades ha pasado por todas las formas. Es una plastilina que se ha deshecho, desbaratado y vuelto a formar. Él solo tiene que elegir la que desea y evocarla a la existencia objetiva. ¿No le sonará esto a uno de sus biólogos eruditos como el sueño de un loco, cuando ellos están acostumbrados a ver una ciencia totalmente diferente que no entra en este tipo de minucias? Bueno, es lo que está aquí explicando a Hume.
Hay que recordar que Hume era un científico, trabajaba con aves, era un ornitólogo, era un hombre, pertenecía a varios centros de investigación, o que en aquel entonces eran clubes en la parte victoriana de la historia de Gran Bretaña. Entonces, hay que recordar que está hablando con un hombre pues, muy refinado desde el punto de vista del conocimiento y por lo tanto le habla de esa forma. De sus varias preguntas discutiremos primero, si me permite, la relacionada con el supuesto fracaso de la fraternidad. Lo primero es que le enseñasen los secretos de la ciencia oculta, y el maestro está diciendo que no es posible porque está totalmente, que lo que tendría que hacer es cerrar los surcos previos para abrir nuevos, y solo abriendo los nuevos podría entonces entrar en los misterios de la ciencia oculta. Y como no están dispuestos a hacerlo, pues entonces no hay posibilidades. Y lo segundo es esto. De sus varias preguntas discutiremos primero, si me permite, la relacionada con el supuesto fracaso de la fraternidad. Otra de las cosas que dejaba entrever este Hume era que la fraternidad era un fracaso, en dejar una impronta en la historia del mundo. O sea, la fraternidad ha fracasado en dejar una impronta. ¿Qué es la impronta? Porque ahí estamos usando un montón de palabras complejas. La impronta es el aprendizaje que se hace por parte de los bebés de una especie respecto a la madre que se encarga de enseñarles qué tienen que hacer para sobrevivir. Entonces es un tipo de aprendizaje muy profundo lo que está diciendo aquí este hombre, porque sea ornitólogo, trabaja con aves, pero está usando la palabra impronta. Entonces dice que debería dejar una impronta en la historia del mundo la fraternidad, y no hay aparentemente los líderes que hayan podido hacer esto. Un ejemplo de impronta es lo que hace la mamá pata con los patitos. Los patitos, para flotar, tienen que rascarse en la cola una glándula sebácea y embadurnan sus plumas con esta grasa para poder flotar. La madre los enseña, los niños, los patitos lo imitan y empiezan a nadar atrás de ella, como seguramente habrán visto en algún lago alguna vez, y va la madre pata hacia adelante y los patitos van hacia abajo. Y lo mismo pasa en las demás especies. Eso es impronta. Aquí lo usó así y el maestro lo contesta de la misma manera. Dice, usted nos critica que dice que no se ha dejado una impronta en la historia del mundo respecto a la fraternidad. ¿Usted piensa que ellos, con sus extraordinarias ventajas, deberían de haber reunido en sus escuelas una porción considerable de las mentes más ilustradas de cada raza? Es decir, que se tenía que haber reunido la creme de la creme de las personas más desarrolladas. Y aquí pregunta, ¿cómo sabe que no han dejado esa impronta? Vean la pregunta tan fuerte, o sea, ¿cómo sabe usted que no han dejado esa impronta? ¿Conoce usted los esfuerzos, éxitos y fracasos de estas grandes almas que han estado en contacto con la humanidad para ayudarla? ¿Tiene un banquillo para acusarlos? ¿Cómo podría su mundo recopilar pruebas del trabajo de hombres que han mantenido cuidadosamente cerradas todas posibles puertas al acceso de las que los curiosos pudieran entrar a espiarlos? La condición principal del éxito de ellos fue que nunca debieron ser supervisados ni obstaculizados. Ellos saben lo que han hecho. Todo lo que podían percibir y que estaban fuera de su círculo eran los resultados, cuyas causas estaban ocultas a la vista de cualquiera, del vulgo. Para explicar estos resultados, el hombre ha inventado distintas épocas y teorías con la intervención de dioses. Vean, esto es aquí fuerte lo que dice acá. Para explicar estos resultados que son sobrenaturales en diferentes épocas, el hombre se ha inventado en distintas épocas teorías de la intervención de dioses, providencias especiales, destinos y las influencias de benignas y hostiles de las estrellas. Jamás hubo una época dentro o antes del llamado periodo histórico en el que nuestros predecesores no hayan estado dirigiendo los acontecimientos. Nuestros antecesores, nuestros predecesores, es decir, los chelas anteriores a ellos, todos han estado permanentemente dirigiendo los acontecimientos y haciendo historia, cuyos hechos fueron subsecuente e invariablemente distorsionados por los historiadores para satisfacer a los prejuicios contemporáneos, es decir, para que encajasen en los prejuicios reinantes. ¿Está usted totalmente seguro de que las heroicas figuras visibles de los sucesivos dramas no eran con frecuencia sino marionetas? Es decir, eran marionetas movidas por una energía superior que está asociada a los adeptos. Nunca pretendimos ser capaces de empujar a las naciones en masa a esta o aquella crisis, a pesar de la deriva general de las relaciones cósmicas del mundo, simplemente porque los ciclos deben efectuar sus rondas. Y aquí dice algo súper importante. Vean ustedes. Los periodos de luz y oscuridad mental y moral se suceden entre sí,
son como el día y la noche. Los yugas mayores y los yugas menores deben cumplirse según el orden establecido de las cosas. Y nosotros, acarreados por la poderosa marea de esos yugas, solo podemos modificar y dirigir algunas de sus corrientes menores. Si tuviéramos los poderes del imaginario Dios personal que ustedes adoran y ustedes normalmente hablan de él, y las leyes universales e inmutables no fueran más que juguetes con los que jugar, entonces sí que podríamos haber creado condiciones que habrían convertido a esta tierra en una Arcadia para almas elevadas. Punto y aparte, aquí les pongo lo de Arcadia, porque como verán que siempre utiliza el maestro algunos términos más complejos. La Arcadia era una región de la antigua Grecia, con el tiempo se ha convertido en el nombre de un país imaginario creado y descrito por diversos poetas y artistas desde la antigua Grecia. Sobre todo el Renacimiento y el Romanticismo, en este lugar imaginado reina la felicidad, la sencillez, la paz, es un mundo perfecto, en un ambiente idílico, habitado por una población de pastores que viven en comunión con la naturaleza. Bueno, este es esto es lo que es Arcadia, que está utilizando aquí, este mundo perfecto, idílico, utópico. Bueno, utópico no, porque el utopismo viene después, pero bueno, Arcadia es eso, y aquí lo comenta el maestro, dice, y nosotros, acarreados por una poderosa marea, solo podemos modificar y dirigir algunas de las corrientes menores. Si tuviésemos los poderes del imaginario Dios personal y de las leyes universales inmutables, que no fueran más que juguetes con los que jugar, entonces sí que podríamos haber creado condiciones que habrían convertido esta tierra en una Arcadia. Ya vimos lo que es Arcadia, para almas elevadas. Pero al tener que tratar con una ley inmutable, que no se puede alterar, al ser nosotros sus criaturas sometidos a la misma ley, hemos tenido que hacer lo que pudimos y estar agradecidos. Ha habido épocas en las que una parte considerable de mentes iluminadas recibió enseñanzas de nuestras escuelas. Esas fueron las épocas de India, Persia, Egipto, Grecia y Roma. Pero como señalé en una carta a Sinet, el adepto es la florescencia de su época y comparativamente pocos aparecen en un solo siglo. La tierra es el campo de batalla de las fuerzas tanto morales como físicas, y el torbellino de las pasiones animales bajo el estímulo de las groseras energías del grupo inferior de agentes etéricos. Siempre tiende a extinguir la espiritualidad, porque es su función. La función entonces de estos agentes etéricos de energías groseras tienden a extinguir la espiritualidad y de acuerdo a los yugas, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las limitaciones de los adeptos, a veces entonces se adelgaza mucho la posibilidad de que la espiritualidad persista o por lo menos sobreviva hasta que vengan mejores condiciones externas. Así lo entiendo yo. Y esta es la parte final de aquella carta de Hume, que es la que estamos revisando. Dice, este es el momento de guiar el impulso recurrente que debe llegar pronto y que empujará esta era hacia el ateísmo extremo. Ojo, este es el momento de guiar el impulso recurrente que debe llegar pronto y que podría empujar a esta era hacia el ateísmo extremo o arrastrarla a un nuevo sacerdotalismo extremo. Si no es conducida hacia la primitiva filosofía de los arios que satisface el alma. Quien observe lo que sucede hoy, por un lado entre los católicos que engendran milagros tan rápido como tamistas en sus crías, y por otro entre los librepensadores que están convirtiendo masivamente en agnósticos, que es el riesgo y el peligro de un librepensador, que sea agnóstico, verá la deriva de las cosas, porque no hay un punto medio, no hay un camino medio, con límites, verá la deriva de las cosas. Esta era se regocija con una orgía de fenómenos. Las mismas maravillas que los espiritistas citan en oposición con los dogmas de la perdición eterna y la expiación, los católicos se aglomeran para atestiguarlas como pruebas más contundentes de su fe en los milagros. Los escépticos se burlan de ambos. Todos son ciegos y no hay quien los guíe. Usted y sus colegas pueden ayudar a proporcionar los materiales para una necesaria filosofía religiosa universal, la cual es inexpugnable a los ataques científicos porque en sí misma es la finalidad de la ciencia absoluta, cuando la ciencia era ciencia y cuando va a volver a serlo. Y una religión que en verdad es digna de ese nombre y que incluye las relaciones del hombre físico con el hombre interior, y de los dos con todo lo que está por encima y por debajo de ellos. ¿No merece esto un pequeño sacrificio? Y si, tras reflexionar, usted decide ingresar a este nuevo ámbito que le estoy yo explicando, que sepa que su sociedad no es un club para producir milagros ni banquetes, ojo, ni tampoco dedicada especialmente al estudio del fenomenalismo. El objetivo principal de este es extirpar las supersticiones y el escepticismo actuales y extraer de las antiguas fuentes selladas durante mucho tiempo la prueba de que el hombre es capaz de forjar su propio destino futuro y saber con certeza que puede vivir en el más allá
si así lo desea, y que todos los fenómenos no son más que manifestaciones de la ley natural, e intentar comprender cuál es el deber de todo ser inteligente, que se llama a sí mismo inteligente. Usted ha dedicado personalmente muchos años a un trabajo concebido con su benevolencia y realizado concienzudamente, es científico. Preste a sus semejantes la mitad de la atención que ha prestado a sus pajaritos. Aquí viene el famoso tema de los pajaritos. Preste a sus semejantes la mitad de la atención que ha prestado a sus pajaritos y culminará una vida útil con un trabajo noble y grandioso. Atentamente su amigo. Bueno, pues ya vieron la carta que le dijo el maestro a Sinet, que le llega de lo que se le había enviado a Hume. Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones de todo esto. Mucho del conocimiento científico y mucho más del religioso, por supuesto que se basa en especulaciones. La especulación está relacionada con el proceso de índice generalización, es decir, cuando vemos nosotros un fenómeno complejo, por lo general somos muy rápidos y después de ver 3 o 4 o 5, como si estuviéramos nosotros en un concurso permanente, después de ver 5, 6 o 7 cosas, concluimos, como hicieron ahora con las famosas vacunas anti-COVID los chinos. Entonces, después de 5, 6 o 7 puntos, sacamos la conclusión, les ganamos a los demás en tiempo, pero perdemos precisión. Eso se llama especulación. La especulación es un proceso de generalización muy ambiguo. Es lo que llamaba en la época de Platón lo que era entonces una creencia. Aquí tenemos el acto, el marco de referencia, memoria presente con posibles evocaciones deformadas, se llama fabulación, y creídas con fabulación e ideas deliroides. Es decir, ese es nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia, entonces, es que nosotros evocamos de todo lo que sabemos solamente las cosas que tienen sentido. Y eso pasa desde que nos socializan o nos socializamos con nuestros padres. Entonces, hay evocaciones que nos dicen algo, no tienen sentido, son automáticamente removidas o reprimidas, para usar lenguaje psicoanalítico, y hay otras que sí encajan y que además tienen el premio de poder llevarnos a nosotros a una fama o a una reputación envidiable, y entonces dejamos que pase. Entonces, la memoria presente tiene evocaciones deformadas, no pasan todas. Cuando nosotros usamos evocaciones deformadas, generamos una fabulación, es decir, una historia falsa, porque está deformada. Pero cuando lo repetimos 80 veces, ya nos la creemos, ahora es una confabulación. Aquí sabemos que es falso, aquí ya no sabemos que es falso. Y luego hay ideas deliroides. ¿Qué son las deliroides? Son ideas falsas, irrebatibles a la lógica, por eso nos hacemos fanáticos, no derivados de ideas mágicas, míticas o religiosas, y que no son debidas a una patología, es decir, no a un daño cerebral o a una droga que alguien se tomó. Entonces se producen ideas deliroides, son falsas, no se pueden rebatir a la lógica porque se genera una gran tensión, etc. Este es nuestro marco de referencia. Pues ¿a dónde vamos a parar con esto? Pues obvio, vamos a parar a lo que está criticando el maestro. ¿Cuál es el efecto del marco de referencia? El marco conceptual es una invención, aprendemos a fluir con ello. Y cuando hemos aprendido, no queremos que nadie lo cambie porque significa que tendríamos que reaprender y perder la ventaja sobre otros. Aquí el maestro lo que nos dice es, tenemos que tapar los viejos surcos, porque si no los tapamos nos van a llevar otra vez a los surcos. Es curiosa la forma que tiene el maestro de expresarse, porque de hecho la palabra delirio que vimos acá viene de delirio, lira es surco, es el surco hecho por el aparato este que va arando la tierra, por el arado. Y entonces ellos hablaban de que delirar es salirse del surco. Sin embargo, se puede salir la lira, es decir, este aparato antiguo que era tirado por bueyes o incluso por el propio ser humano, se puede salir, pero regresa rápidamente. Como el surco es muy profundo, cualquier intento de sacarlo hace que se regrese hacia acá. Pero por alguna razón no sabida, las personas que deliraban o tenían psicosis tenían la fuerza suficiente para salirse del surco que había sido hecho por el arado y se pasaban al surco contiguo, en donde estaba una realidad que no era comprendida por los que vamos siempre en el surco. De ahí viene la palabra de delirio. Entonces, ya nos dijo el maestro, tenemos que tapar esos surcos para crear nuevos. Si no, continuamente vamos a regresar a lo mismo, ya lo mismo que son los prejuicios. El segundo problema, la exigencia cerebral de consistencia. Todo cerebro humano, cuando controla sus evocaciones, deben coincidir con el marco referencial. Ya lo vimos con la fabulación, es decir, tienen que seguir un proceso, tienen que estar metidas en un patrón.
porque de no ser así van a ser rechazadas por la colectividad, porque les falta la tropicalización. Ven ustedes que el término tropicalización lo han inventado pues los europeos y americanos para hablar de estos modelos cuando se implantan en países de América Latina, que es como una adecuación a determinados ambientes, pues más o menos es lo mismo. La cordura o locura depende de qué tan ajustada es la realidad adoptada por el colectivo o es utilizada por la especulación. Qué tanto encaja con lo que la sociedad ha asumido como realidad. Es decir, una buena especulación que encaja con lo que la sociedad quiere escuchar entra como cuchillo en mantequilla. Y la última es la presión del ego inferior para formar parte de lo especulado, sobre todo si es atractivo para la colectividad. ¿Por qué? Porque genera fama, perpetuación del nombre y apellido, poder, atractivo, admiración, cariño y respeto. O sea, estamos fritos, porque estas tres fuerzas son enormes y constituyen lo que ya el maestro había hablado del surco. Entonces, esos surcos hay que taparlos. Más que el arado se brinque de surco, dice, hay que taparlo y hay que hacer una forma diferente de arar la tierra. Este es el acto y el efecto relacionado con las ideas clásicas. Bueno, luego tenemos las ideas innatas, que es de donde provienen las cosas que nos van a llevar a la verdad. Son ideas que según ciertas escuelas filosóficas son originalmente inherentes a la conciencia del hombre, independientemente de su experiencia. Luego tenemos el arquetipo que se hablaba ayer en la clase de Isaac, son versiones cuasi perfectas de los roles que pueden asumir un ser humano mientras es encarnado. Por ejemplo, el rol del héroe, que es perfecto, tiene una forma perfecta de demostrarse. El explorador, el creador, esto viene de la filosofía platónica y se piensa que de antes incluso. Los pseudoarquetipos, que esto viene ya de la psicología. Versiones deformadas de las ideas superiores, sin embargo, que son lógicas, es decir, que ya están sembradas en el prejuicio público. Y aquí viene pues, el astuto, el comodino, el especulador, todos ellos entonces son versiones modernas para encajar en un mundo que se ha deformado mucho. Y luego tenemos el prototipo, un primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final, que nos permite verificar el diseño y confirmar que se cuenta con las características específicas y planteadas. Aquí ya le cayó al Linga Sarir, al prototipo, ya lo que va a hacer es emanarlo, es decir, al ser humano nuevo. Puede haber contaminaciones de pseudoarquetipos sobre prototipos, por supuesto, el mundo en el que vivimos. También puede haber influencias de arquetipos a los prototipos, pues también es cierto, pero esto está muy adelgazado, como ya lo comentaban los maestros. Entonces, en los momentos en donde la espiritualidad no se encuentra cómoda, es porque los pseudoarquetipos están bombardeando los prototipos. En los momentos en donde la espiritualidad se encuentra más cómoda y se desarrolla, es porque los arquetipos, es decir, las ideas perfectas, bajan perfectamente al prototipo. Y ejemplo, aquí está el Camil de Flammarion, que también uno de ustedes me mandó 2 mensajes de voz para hablar sobre esos temas, por eso lo estoy tocando acá, que fue también un apasionado espiritista, especialmente en los últimos años. Me comentó la persona que me llamó que incluso la Basquilosita, yo alguna vez sí escuché en alguna parte de la doctrina secreta que hacía referencia ella a Flammarion, pero tenía varias cosas. Considerando los fenómenos espiritistas como regidos por principios científicos no descubiertos todavía, es correcto. A la muerte de su amigo Kardec, ¿se acuerdan que era el gran ocultista, el que dirigía la famosa revista esta de espiritismo de Francia? Era muy amigo de Kardec, ante cuya tumba pronunció un sentido discurso que también es muy famoso en la iconografía y en la parte discursiva francesa respecto a los hombres de ciencia de la época. Rehusó la presidencia de la Société Spirituelle de París, que es donde estaba el famoso Kardec. Entre sus obras de ficción destacan algunas colecciones de cuentos describiendo la reencarnación de espíritus, incluso el que los espíritus pueden viajar de otros sistemas para entrar en los sistemas terrestres y que existen formas de vida inteligente diferentes a las que conocemos en la Tierra. Practicó el hipnotismo e impartió clases sobre esta disciplina. Por supuesto, el hipnotismo de la época, que era el mesmerismo, tenía mucho que ver, es muy diferente al hipnotismo. El hipnotismo de Charcot es otra cosa comparado con el de Mesmer. Acuérdense que el de Mesmer era una magnetización. Y este es un ejemplo de él trabajando con los múltiples artículos que tenía. Bueno, esto es para darle respuesta a una de las hermanas que tuvo a bien mandarme estos mensajes. Terminamos la carta 4, que verán, la carta 4 pues es bastante complicada y tiene mucha tela para que podamos nosotros explicarla con detalle. La carta 5 es una carta que también requiere una introducción, que la vamos a hacer respecto, sepan ustedes a dónde viven los maestros. Entonces, aquí viene un poco de ese tema porque va a ser importante verlo. Y luego hemos hablado mucho del LADAC, que es esto, entonces lo vamos a revisar la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a ver las partes en las que está dividida Cachemira, los países que se pelean
pues esta región, que es una región peleada por Pakistán, India y China, y eventualmente también por Rusia, pero Rusia ya quedó separada a través de la división que tuvo. Bueno, aquí está la D, que es la meseta ubicada a mayor altura de Cachemira, India. La mayor parte del mismo se encuentra a más de 3.000 metros de altitud. Tiene las cadenas del Himalaya y Karakoram, y entonces está en toda esta zona que es donde andan los machos. Bueno, ya lo veremos la próxima con más calma. Y hasta acá, ok, tenemos 3 partes previas para poder explicar lo que se va a discutir en esta carta. Entonces yo creo que vamos a quedarnos hasta acá y ya la próxima entramos en la carta quinta, cuyo contenido, bueno, hace referencia a este señor, ya lo explicaremos, los machos hacen referencia a él, y luego, bueno, pues esta es la famosa carta y luego seguiremos con la sección. Esto es lo que vamos a ver la próxima sesión, y ahora entonces, si me haces favor de dejar de compartir, Chuy, para pasar a preguntas, comentarios, observaciones o lo que ustedes gusten.